estar conformes, fijaos bien, no debemos conformarnos, sino que debemos de anhelar más y más del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, nos acercamos a ti ahora con la palabra. Espero que hayamos podido darte la gloria que mereces, Señor. Santo eres siempre. Gloria a tu nombre. Ahora muévete en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y si en esta palabra hay algo que te pueda glorificar, que pueda ayudarnos, que pueda cambiarnos, utilízala para tu gloria, Señor, porque tú eres Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El texto que vamos a utilizar está en Primera de Juan, capítulo 1, y los versículos del 1 al 4. Estamos viendo una serie sobre el tema de los sentidos físicos y los sentidos espirituales, su equivalencia, tanto en lo espiritual como en lo físico. Hoy nos vamos a preguntar si estamos ejercitando esos sentidos espirituales en nuestra vida. En 1 Juan, este texto que he mencionado, 1 Juan 1 al 4, si ponemos atención, veremos que se manifiestan, o Juan habla de sentidos, lo que era desde el principio, y a continuación dice lo que hemos oído. Lo que hemos oído. La siguiente frase es lo que hemos visto, con nuestros ojos físicos y espirituales, en el caso de Juan. Lo que hemos contemplado. Fijaos que a continuación dice y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí menciona algo que es bastante importante, trascendente. Lo que hacemos, es decir, estamos insistiendo en que hay dos reinos. Como cristianos tenemos que entender esto, si no nos queremos quedar en simples religiosos. Tenemos que entender que hay dos dimensiones. Está la dimensión física y la dimensión espiritual. Si nos quedamos con la dimensión física, que además es la caída, es de la caída, me refiero a la pecadora, ¿no? Nos quedamos en ese tramo, entonces estaremos siempre tratando de cambiarnos, tratando de ser mejores, tratando de agradar a Dios sin conseguirlo. Eso ya está escrito que es imposible. ¿Por qué? Porque la carne no puede agradar a Dios. Es imposible que la carne, que todo lo que hagamos nosotros, en nuestra naturaleza, en la dimensión física, es y casi imposible, si no imposible del todo, el que podamos agradar a Dios. Siempre que Dios ve a alguien que quiere agradarle, lo va a buscar y le va a presentar el Evangelio de Jesucristo para que nazca de nuevo.
Lo hace normalmente por la Iglesia, lógicamente, ¿no? Los creyentes somos ahora los instrumentos. Y por la palabra de Dios, la palabra que tenemos todos a nuestra disposición. Por eso aquí vemos lo que hemos oído, lo que hemos visto, nuestros ojos, vista, lo que han palpado nuestras manos, el tacto, incluso podríamos decir lo que nos anunciamos podría ser el gusto, o sea, como diciendo, queremos que vosotros, cuando tú estás diciendo a él, queremos que gustes lo que nosotros hemos gustado, ¿no? Porque a Cristo se le puede gustar. Y por último, el olfato sería quizás para que tengáis comunión, para que podamos percibir el olor del Señor, el olor grato del Señor, ¿no? Que es un olor especial, espiritual, y que contribuye en el ambiente espiritual a ser percibido. Entonces estas 5 cosas deben de ser activadas en nuestra vida. Debe ser activado el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato espiritual, para que tengamos acceso a esa dimensión espiritual, superior a la natural, pero accesible gracias especialmente, y en esta época, a lo que hizo Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿no? Y tenemos ese acceso por medio de el proceso que Él ha marcado, y que es muy fácil, pero es tan fácil que a veces resulta como que no sé hacerlo, es tan fácil que yo esperaba que fuera más complicado. ¿Por qué? Porque lógicamente si nos acercamos a un Dios tan grande, las cosas tienen que ser más complicadas, y lo pueden ser, desde luego lo son, pero Dios lo ha hecho fácil para que un niño pueda percibir las cosas que son de Dios. Un niño puede percibir las cosas que son de Dios. No debemos de pensar que esto es solo para adultos. El Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, porque ellos captan mejor, dado que no tienen esas barreras, el reino de los cielos. Y esta es la gran realidad. Por eso nos advierte y nos dice que si no nos hacemos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Porque en alguna manera hay que hacerse niño, es decir, creer cosas como el niño cree, que no son naturales para un pensamiento lógico y natural. A un niño se le puede decir que un burro vuela y se lo cree. Se lo cree porque la concepción que un niño tiene es normalmente diferente. Es por poner un ejemplo. Es decir, hay muchas cosas que se les puede decir y que con esa inocencia lo aceptan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aceptar cosas que no son normales para nuestro oído, normales para nuestra vista, normales para nuestro tacto, gusto, olfato, es decir, cosas que están en una trascendencia superior, en el nivel espiritual. A ese nivel que desgraciadamente muchos intentan entrar por medios que no son autorizados. Cuando un espiritista o cualquiera de esos otros medios que hay intenta entrar en ese medio espiritual, si entra, no lo hará por el Espíritu Santo, sino lo hará por un espíritu diabólico. Y la única manera de entrar a esa dimensión con protección es entrar mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado precisamente por Jesucristo cuando Él partió. Así que tenemos que darnos cuenta qué importante es esto, qué importante. No podemos decir esto es para algunos, no, esto es para todos. Vamos a ver, esto es para todos cristianos. El gran problema es cuando se ha establecido un sistema de jerarquía en el cual algunos parece que tienen la capacidad y la posibilidad de entender cosas y a otros no les es dada esa capacidad.
Otra cosa es lo que Dios quiera establecer para nuestra vida como dones espirituales, y dentro de ello las comunicaciones que tienen que tener esos dones o la forma, el conocimiento para desarrollarlos. Esto es otra cosa. Pero el acceso a los sentidos espirituales, es decir, que podamos oír, no lo mismo todos, pero la parte que yo tengo que oír debo escucharla. Ver, palpar, gustar. En Hebreos 5, 12, 14, lo hemos visto, me parece, en otra ocasión, el apóstol Pablo ya se queda atónito y les reprocha a los hebreos que debían de ser ya maestros después de tanto tiempo que llevaban. Llevaban mucho tiempo y en cambio se quedan sin aprender, sin aprender. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos. Y dice, no voy a poder daros nada más que otra vez leche, usando ese símil de lo que se hace con un bebé. A un bebé no se le da alimento sólido, sino que se le da leche. Y haciendo este símil dice, como vosotros no habéis sido capaces todavía de progresar, de madurar, como decíamos el otro día, de madurar, pues no tengo más remedio que daros otra vez la leche espiritual para ver si podéis lograr luego, entrar en el alimento sólido. Pero aquí dice, ¿por qué? Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son? Los que por el uso, insisto en esto, hermanos, es usar nuestros sentidos espirituales, y no solo cuando venimos a la iglesia. Nuestra vida espiritual, decíamos también hace unos días, hablando 2 domingos, hablando sobre la forma de la palabra logos, rema o vida. Eso tenemos que experimentarlo, tenemos que usarlo. Y a veces es como el estudiar. El estudiar exige muchos años de sacrificio y de aprendizaje antes de que se pueda desarrollar lo que uno aprende. Es así. Yo recuerdo cuando estudiábamos el primer año de Derecho, recuerdo que como hay una asignatura que es Derecho Romano y ahí se practican casos, uno ya se creía que era abogado en los que estaban, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Hay que terminar y a estudiar muchísimo más como los que lo hicieron, ¿no? Y que luego terminaron y fueron abogados. El apóstol da pues 2 opciones. Primero, debéis ser maestro y tenéis necesidad de leche. Que el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados. Y por último, los sentidos espirituales deben de ejercitarse, deben de trabajarse, para que podamos tener acceso al discernimiento de Dios. Si no, nos quedaremos siempre en la simpleza, en lo simple. Y entonces seremos presa fácil de muchas cosas. Hay muchos que van cambiando de iglesia o van cambiando incluso no de iglesia, sino de forma de creer diferente, ¿no? Grupos diferentes, no cristianos incluso, y buscan. ¿Por qué? Porque nunca su paladar es satisfecho, porque están buscando siempre algo que les guste, algo que les agrade. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida? Es que necesitamos practicar, desarrollar nuestros sentidos espirituales. Pero ¿cómo? Esto es una pregunta. Tenemos que saber que existen estos sentidos espirituales,
Porque si no sabemos que tenemos algo, no lo vamos a poder ejercitar. El cristiano, se supone que el cristiano, cuando nace de nuevo, de una forma natural debería desarrollar estos sentidos espirituales igual que una forma de vida espiritual. ¿Pero por qué no lo hacemos? Pues porque tenemos otra naturaleza y esa otra naturaleza nos exige que la atendamos. Y ahí es donde está la primera batalla de todas. La primera batalla de todas es que si queremos progresar en el ámbito de los sentidos espirituales, debemos de renunciar a los deseos de la carne. Esto ocurre en muchos aspectos. Si lo ponemos en los estudios naturales humanos, pues cualquier niño, la generalidad, salvo especiales, la generalidad es que un niño no quiere, su naturaleza no tiene tendencia a sentarse y a memorizar y estudiar y aprender, sino lo que quiere es jugar, Y ambas cosas son necesarias, por supuesto, ¿no? Para que el niño sea niño, pero no puede hacer solo una de ellas. Ni es bueno estar todo el día estudiando y no jugar, como tampoco es bueno solo jugar y no estudiar. Pues lo mismo ocurre en la vida espiritual. La vida espiritual es obstaculizada por nuestra vida carnal, nuestros deseos, los deseos de nuestra vida. Los deseos que nos dicen que debo de hacer esto antes que... Lo primero tengo que hacer esto, lo primero tengo que hacer aquello, todo lo que sea, tengo que levantarme por la mañana, tengo que bañarme, tengo que limpiar los dientes, tengo que salir, ir a hacer cosas, estudiar lo que sea, volver, luego tengo que comer, luego por la tarde tengo que hacer cosas también, y luego cuando estoy muy cansado y me tengo que acostar. Total que Dios no está por ningún lado. Entonces el proceso, el fruto, el resultado del fruto es que uno no crece espiritualmente, no crece espiritualmente, porque uno no crece a impulsos. La gente, a veces creemos que vamos a un sitio y allí, no sé, hay movimiento del espíritu y salimos con una llenura de emociones, una llenura de sentimientos estupendos que hemos gozado y hemos disfrutado. Pero si no hay madurez, eso se escapa, eso se va. La madurez espiritual consiste en un trabajo diario, personal, dedicado y de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de saber acerca de Jesucristo solo, sino tenemos que saber cerca de Jesucristo. Tenemos que estar cerca de Él. Y no solo de vez en cuando, sino de forma continuada. Por eso hoy en día la iglesia es una iglesia, pues en el mejor de los casos, tibia. En el mejor de los casos. Entonces, tenemos que analizar si estamos ejercitando los sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque necesitamos que esos sentidos, trabajando, produzcan el fruto que deben de producir. Uno de ellos es la fe. Es la fe cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos en su palabra, cuando vemos lo que dice, entonces tenemos que darnos cuenta que se van ejercitando esos sentidos espirituales. Fijaos que vamos a ver algunos de los significados de lo que es sentidos. Fijaos que en 2 Reyes 4:31 dice: él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se le declaró, diciendo:
el niño no despierta. Fijaos que la palabra que aquí utiliza el hebreo es una palabra que es kesed, ¿no? Yo no sé pronunciarla, pero kesed, o algo así, y que significa, curiosamente, levantar las orejas, prestar atención, oír, estar atento. Es decir, el niño no podía prestar atención. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Cuando uno está muerto, espiritualmente, no presenta ningún signo hacia lo que es las cosas del Espíritu. En Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, fijaos bien, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En este sentido, sentidos es la palabra nogma, que significa ejercer la mente, comprender, captar, percibir, o sea, con propósito, disposición, entendimiento, es decir, una proclama de diferentes formas de comprensión que nos hace entender esto. Es decir, los sentidos son ejercitar la mente, comprender. Y dice, no vaya a ser que esos sentidos en los cuales vosotros ejercitáis la mente, comprendéis, captáis, tenéis percepción, propósito, disposición, entendimiento sobre las cosas de Dios, sean extraviados, sean confundidos, sean alejados. En Hebreos 5:14, volvemos otra vez, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y aquí la palabra para los que usan para que por el uso tienen los sentidos ejercitados, aquí la palabra es órgano de percepción, es decir, que nuestros órganos de percepción, nuestros órganos de juicio, de sentido, que captan y que velan por la cuestión espiritual, no sean capaces de comprender y de entender las cosas de Dios. Y así sucesivamente nos lo dice, ¿no? En Oseas 2:14 dice, pero aquí que yo la traeré y la llevaré, le dice en forma simbólica, hablando de Israel, dice, y la llevaré al desierto, y dice, y le hablaré a su corazón. No le dice a su oído, porque aquí el sinónimo es el oído espiritual. Muchas veces habla de que debemos de captar en nuestro corazón. Captamos en nuestro corazón con el oído espiritual, es decir, estamos diseminando un poco lo que es el corazón y sus formas de percepción, aplicándolas a lo que es la percepción en la vida física, que es muy corriente, ¿no? En Mateo 2:22 dice, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allí, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Es decir, él escuchó físicamente y percibió una situación, pero fue necesario que Dios le hablara, y en esta ocasión lo hace a través de sueños, para que no volviera con el niño porque había una situación de gran peligro. Y entonces, esto es lo que ocurre en nuestra vida. Nosotros percibimos cosas, pero si nos paramos y decimos, ay, ¿qué es lo que Dios tiene para él? Y si nos fijamos bien, la palabra guardar es una palabra muy importante en la palabra de Dios. Porque muchas veces Dios no dice que nos quitará del lugar, sino nos dice que nos guardará en el lugar. Es decir, un lugar de gran peligro, yo lo que quiero es huir. Y hay ocasiones en las cuales Jesucristo mismo huye, o su familia huye, tienen que salir. Pero hay otras ocasiones que es guardado, pasa entre medio de ellos y ellos ni le reconocen, es guardado por el poder de Dios. Así nosotros, en ocasiones Dios nos dirá
que huyamos o que nos la dejemos, que nos movamos, pero en otras ocasiones Dios lo que estará es guardándonos, nos guardará, gloria a Dios, que es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Yo te guardaré en el día malo, en el día malo, en el día de la ira. Efesios en el 1:18 habla de los ojos, dice, alumbrando los ojos, ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis, por medio de los ojos, pero tienen que ser alumbrados por Dios, por la luz de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto no se percibe con nuestra... esto de riqueza espiritual, ¿y dónde tengo yo esa riqueza y tal? O sea, nosotros necesitamos ver crematísticamente las cosas, materialmente. Pero aquí nos dice que podemos, por medio del Señor, percibir cosas, y fijaos bien que aquí está hablando de esperanza y riquezas de gloria en su herencia a los santos. Percibir eso nos da una seguridad tremenda. Imaginaos que uno está con los bolsillos que no tiene un duro, no un euro, pero sabe que va a recibir una herencia. La situación cambia, ¿no? Entonces, la situación de presión que tiene, porque tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el alquiler, pero no tengo nada, eso es desesperante. Pero decir, pero tengo una herencia, eso me da seguridad, eso me da seguridad. Igualmente, espiritualmente, en muchas ocasiones, nuestra situación, la situación en la que nos encontramos, nos pone contra la pared. Y es necesario que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que veamos que somos poseedores de una herencia que no se ve con los ojos físicos, pero se puede percibir espiritualmente. Aleluya. Por eso tenemos que avivar este sentido espiritual, dejar que Dios en cada situación, porque a veces es en ciertas situaciones que necesitamos. El olfato, dice, el hombre natural no percibe. Fijaos bien que es curioso que en el hebreo y en el griego, para usar olfato, utilizan la misma palabra que se utiliza para los animales. Los animales captan, muchos de los animales, los perros por ejemplo, ellos captan muchas cosas con el olfato, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Entonces, a veces lo que hace esta forma de apreciación, que lo entendamos mejor, ¿no? Dice, pero el hombre natural no percibe, no olfatea las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Si hablamos con un perro y pudiéramos hablar con él, el perro nos diría, oh, estoy oliendo comida rica. Entonces, yo no oigo, no huelo nada. Sí, ¿dónde está? Pues allá, 2 kilómetros. Hay perros que son increíbles, ¿no? O esos perros que están adiestrando, ahí en la noticia salía que los meten en el metro y son capaces de oler droga. Ya puedes disimularla con lo que quieras. Hay una partícula concreta que es muy difícil de eso y ellos la perciben y la marcan. Y tú vas allí y no hueles nada de nada. ¿Pero por qué? Porque su olfato ha sido entrenado. Así nosotros necesitamos que percibir, que es la palabra que se traduce normalmente. Percibir. Percibir las cosas que son, o la otra palabra más ajustada, discernir. Discernir en una situación, en un momento por nuestro... A mí me acuerdo que me enseñaron, y fallo un montón de veces, pero bueno, de vez en cuando, ese olor, vosotros no lo habéis captado, hoy huele a tormenta. ¿Sí? Huele a tormenta. Estás percibiendo, estás discerniendo algo que luego, muchas ocasiones, es verdad, otras, aquí que sopla el viento se la lleva y adiós.
pero que sirve, ¿verdad?, para entender lo que quiero decir. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Dice en este 1 Corintios 2, 14 al 16. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pues aquí puede entrar en un sitio donde está el Espíritu de Dios moviéndose, y estos están locos. Para él es locura, ¿no? Pero en cambio, para el espiritual, tocado por el Señor, y enseguida, cuando entramos a un lugar donde se está moviendo el Señor, nos unimos enseguida a la fiesta, nos unimos. ¿Por qué? Porque estamos en conexión, porque hemos olido esa expresión, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mente, la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, el olfato se percibe a través del cerebro, ¿no? Tenemos que tener el cerebro de Cristo, por decirlo así, la mente de Cristo, para poder captar los olores espirituales. En 1 Corintios 2, 14, 16, en la Biblia latinoamericana del 95, lo dice, el que se queda al nivel de psicología no acepta las cosas del espíritu, para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Así lo traduce una de estas Biblias. El olfato natural está en la nariz, pero los sentidos espirituales están también en el olfato espiritual a través de la mente. El gusto. Hebreos 6, 4, 5 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron. Y gustaron, ¿el qué? El don celestial. Gustaron y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y en este caso dice, cuando lo reniegan, después de haberlo gustado, pues el fin es tremendo para ellos. El gusto natural está en la boca, pero en los sentidos espirituales está también el gusto cuando escuchamos y entonces percibimos, ¿no? El tacto. Lucas 8, 44 al 48. Dice que la mujer se le acercó por detrás y le tocó el manto. El manto. El manto. ¿Cómo es eso? Yo, si me tocas aquí la chaqueta, yo ni me entero. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y encima de ello es que estaban todo el mundo apretándolo. ¿Quién me ha tocado? Tocó el borde de su manto. El Señor tenía una percepción al tacto espiritual. Él sabe cuando nosotros le tocamos, por decirlo de alguna manera, queremos ir a tocarle espiritualmente. Y por eso le dice, tu fe te ha salvado. Ven en paz. Gloria a Dios. El tacto está en la fe, en la fe. Esta mujer tocó al Señor espiritualmente, con su fe. Es decir, lo hizo con su mano, pero su mano estaba proyectando la fe que había en su vida y en su corazón. Son cosas que son locura, ¿verdad? Parecen de ciencia ficción, pero es así, es que son dos dimensiones, la natural y la espiritual. Y la espiritual está a un nivel que no podemos comprender en la natural. Gloria a Dios. Aleluya. Así que nos damos cuenta de que tenemos que percibir cosas y podemos percibir cosas que a lo mejor de forma natural no se perciben, ¿no? Si os acordáis, en 1 Reyes 18, 41, 44, dice que Elías dijo acá, sube, come, bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y entonces, ¿qué hace? Elías se postra sobre la tierra y empieza a clamar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nadie captaba
la lluvia, salvo el profeta. Por medio del Espíritu Dios le dio la percepción, la percepción de la... Bueno, realmente sobre esto es que hay una verdadera e inmensa cantidad de versículos. Cuando uno los analiza, entramos en esa dimensión y diferenciamos claramente la diferenciación entre lo espiritual y lo natural. Eclesiastés, fijaos en otro libro, en el capítulo 8, 17 dice: y vi la obra de Dios. Decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Es imposible. Si la gente busca a Dios por la forma natural, va a ser imposible que la encuentre. Si persiste, ojo, porque es lo que vemos, esta mujer cuando va le toca y hace una diferenciación a todos los toques que estaba recibiendo Jesús. Es decir, cuando Dios ve una, que ahí es donde está lo difícil de saber. ¿Por qué esa a unos sí, a otros no? Uno responde, otros no. Si es tan buena gente, ¿por qué no? Yo esto no lo... Siempre le he dado vuelta y me encantaría poder un día decir, es que por esto... Y oímos muchas cosas. No, claro, es que este ha sido no sé qué y ha hecho no sé cuántas. Tenemos nuestras propias conclusiones. Pero creo que no, que debemos ser cautos en esto, porque luego Dios nos da sorpresas. Uno piensa y dice, este que ha hecho esto, y lo va a castigar, lo va a tirar por los suelos, y de pronto un día ese hombre cae a los suelos, pero cae como Pablo, derribado por el Espíritu. Y uno se lleva la sorpresa, incluso se queda con el corazón amargado como el hijo mayor del padre pródigo. Que el hijo mayor estaba envidiando al hijo menor. Ha sido malo, por lo cual cuando venga hay que castigarlo. Bueno, pues así, en Ezequiel dice: yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Te vi. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Y te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Fijaos que el profeta capta una situación en la cual no era la real, pero la ve en un simbolismo de que se estaba desangrando algo o alguien, ¿no? Y entonces inmediatamente toma una iniciativa. Bien, pues debemos de tener percepción espiritual, debemos practicar los sentidos espirituales, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos percibir las cosas que son del cielo. Y hay que practicarlo en nuestra vida, en nuestra vida. Dios nos ha dado la facilidad de poder hablar con Él de una forma sencilla, con nuestras palabras. No tenemos que aprender un idioma para decir, es que tengo que aprender hebreo para que me entienda. No, Dios te entiende. Dios entiende incluso los gemidos. ¿No es bonito? Hasta los gemidos son comprendidos por el Señor. Pero claro, si yo no voy a Dios, si yo no me acerco a Él, si yo vivo alejado de Él más tiempo que cerca, pues entonces mi vida no va a progresar espiritualmente. Y Dios puede estar tratando de hablarme, pero no escucharé. Él tratará a través de los oídos, podemos tener una situación en la que podemos ver espiritualmente y no vemos, oír y no oímos, palpar y no palpamos, gustar o oler y no somos capaces. ¿Por qué? No hemos desarrollado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo vengo y me aburro. En un sitio donde yo no percibo las cosas, yo me aburro. ¿Es así o no? Me acuerdo que una vez me invitaron, bueno, fui a
porque había una persona interesada en el Señor, y él me dijo, vente un día a los UFO, a los platillos voladores estos que dicen que salen y tal. y me invitó a una sesión allá, una sesión, o sea, donde hablaban sobre lo que había descubierto y nada. Para mí fue un aburrimiento grande, pero lo aguanté porque, bueno, luego le voy a pedir yo que... Entonces, era un aburrimiento. O sea, yo creo que hay gente que viene a la iglesia y se aburre. Lo entiendo. Se aburre espiritualmente. ¿Por qué? Porque no, si no percibe las cosas de Dios. Si tú ves una canción, hay canciones del mundo que son mucho más, me hablan más. A mí me habla Dios porque es lo que he hecho y lo que está haciendo en mi vida. Entonces se hace personal, se personifica en mí. Pero otros vienen y ven las canciones y se aburren. Bueno, está, vamos a llegar cuando ya termine la canción, me aburro. Hay que ser claros, hermanos. Y si me aburro, esto me pasaba a mí también, ojo. Yo me acuerdo cuando comencé en los caminos de Dios, yo iba a una reunión que se hacía en una casa, y yo ahí oía y yo me aburría. Y entonces yo me acuerdo que había un chiquillo pequeño, que era el hijo del pastor, y entonces yo jugaba con el muchacho, yo me entretenía con el muchachito, porque era un aburrimiento escuchar lo que estaban diciendo. Pero cuando Dios tocó mi corazón, entonces ya no hay aburrimiento. Lo que hay es hambre constante, un hambre insaciable de Dios. Quiero más, quiero más, quiero más, y más de ti. Amén. Pero para eso debemos de tener la capacidad de decir no a todo nuestro aspecto natural en muchos momentos y dejarle al espíritu salir. La gente se aburre en la oración. La gente se aburre en la oración y no ora. Este tiempo de la pandemia ha descubierto muchas cosas. Espero que nos demos cuenta, porque ha sido un descubrimiento para la gente que decía que creía. Pero esto ha pasado siempre. Yo me acuerdo que el hermano Campo Elías Bernal, ya con el Señor, él decía que él estuvo en los tiempos en Colombia en los cuales había persecución a los evangélicos. Y entonces él decía que la iglesia entonces era una iglesia pura, valiente, dedicada. ¿Por qué? Porque los que estaban sabían a lo que iban, a que podían ser perseguidos, que podían ser maltratados, que podían ser incluso muertos, porque los perseguían. Y luego el mismo hermano dijo, cuando esto se acabó, la iglesia colombiana creció, se hizo muy grande, entonces ellos tenían sus iglesias, sus edificios, y el hermano decía, y alguien tiraba una piedra al tejado, o sea, no como aquí que hay pisos, sino que allí estaba el tejado. Alguien tiraba una piedra al tejado y se oía y salían corriendo los creyentes. Asustados, nos van a hacer algo y tal. Esta es la diferencia que él captaba. Hermanos, tenemos que ser honestos y ponernos delante de Dios y decirle, Señor, ¿realmente soy o no soy? ¿Ser o no ser? This is the question. ¿Soy o no soy? Porque solamente decir soy no es suficiente. Dios probará. Y la Biblia lo dice. Cuando llega el fin, dice que Dios probará, en una de las iglesias dice, probará a los que dicen ser y no lo son. Ojalá. Y a veces yo pienso que esta pandemia es una de esas tiradas de piedra al tejado de las iglesias para que nos despertemos, para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando, si me siento seguro o no en el Señor, si creo de verdad o no, si soy simplemente un religioso o soy un cristiano, un discípulo, mejor dicho. Es importante esto, hermanos.
Y no solo esto, pueden pasar más cosas que van a probar. ¿Por qué? Porque cada día estamos más cerca de la venida del Señor que cuando creímos. Estamos más cerca. Y si nos ocupamos de las cosas del mundo y nos descuidamos de las cosas de Dios, del mundo no nos vamos a poder llevar nada. Pero si encima de ello no hemos invertido en el cielo, ¿qué encontraremos en el cielo? Que el Señor nos ayude y practiquemos estos sentidos espirituales. Oremos al Señor, leamos la palabra, dile al Señor, háblame. A lo mejor te dice, mira, ve y perdona a quién, a no sé quién. A lo mejor está uno esperando que le hable y le diga, te voy a bendecir y te voy a hacer y no sé qué. Y a lo mejor el Señor te dice, levántate, ve y haz esto, perdona a tu hermano o tu hermana. O a lo mejor Dios dice, tienes que dejar esto o aquello, porque está siendo un obstáculo para tu vida. Porque a veces es así como Dios habla. Nosotros vamos buscando la bendición y Dios lo que está buscando es el que estemos íntegros para que no pueda decir te desecho. Aquel hombre que iba todo bien animado con su ofrenda allí al estilo hebreo, a ofrecer su ofrenda, y el Señor cuando la va a ofrecer le dice, olvídate de la ofrenda, ve a tu hermano, pídele perdón y luego regresa y haz la ofrenda. Esta es la forma en la que Dios trabaja con nosotros. Si le damos poca importancia a las cosas de Dios, habiéndonos dado Dios tantas oportunidades, ¿qué excusa le vamos a poner al Señor? ¿Qué excusa? ¿Qué le vamos a decir? Es que estaba muy ocupado, es que mira, es que... Ninguna de esas no va a servir. ¿Por qué? Porque el tiempo, ni siquiera el tiempo es nuestro, es de Dios. Y todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas. Así que aprovechémoslo para despertar los sentidos espirituales en nuestra vida, no solo en la iglesia, sino también y sobre todo en el altar de nuestra vida, en el altar diario, en el altar de la búsqueda del Señor. Un altar que no tiene por qué ser solo una habitación cerrada. Habla de la habitación cerrada y es bueno eso, pero cerrar lo que indica es, debemos de aislarnos de todo aquello que pueda perturbar nuestra comunión con Dios. Sentarnos a los pies. Ser Martas o ¿quién? Ser Marías. Sentarnos a los pies y olvidarnos de los cacharros, de la comida, o de todo lo que es la parafernalia del mundo. Hermanos, eso dice la palabra de Dios que esa es una buena inversión. Eso es una buena inversión, hermanos. Es la mejor inversión que podemos hacer. Y tiene que empezar por la iglesia. Por la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude a comprender esto y a llevarlo a cabo. Porque a veces incluso en la iglesia somos tan tolerantes. Y es que debemos de serlo porque el Señor es el juez. Pero debemos ser también advertir. Tenemos que advertir. Aunque duela, tenemos que advertir. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Padre, te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Tu palabra es fiel. Ayúdanos, Señor, a cada día más ejercitar nuestros sentidos espirituales para que tu espíritu pueda tener una comunión constante como un compañero continuo. Por eso nos dices que debemos de vivir en el espíritu, andar en el espíritu, movernos en el espíritu. ¿Por qué? Porque en ese ambiente diario, continuo, no solo en la iglesia, sino en mi vida, crear ese ambiente es lo que permite que tú puedas
comunicarte con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que esto sea posible, que podamos decir no a lo que interrumpe esta comunión, que es tan importante, cuando observamos las cosas que están ocurriendo y cuando vemos que el tiempo es corto y cada día está más cerca, Señor, tu venida. ¿Encontrarás fe en la tierra cuando vengas? Oh Dios, oramos para que sí, para que encuentres fe en la tierra. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre. Santo es.